Listo. Buenas noches, estimada tutora y compañeras. Doy inicio al conversatorio de Psicología Política, la etapa número 4. Me presento, mi nombre es Henry David Alturo. Presento a la compañera Laura, a Mauren Barbosa, a Angie Duarte y Vanessa Dish. A continuación vamos a dar respuesta a la pregunta ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Para dar respuesta a esta pregunta, el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primeramente los modos en el abuso del poder social, el dominio de la desigualdad. Son prácticas producidas o ocasionalmente combatidos por textos en el habla del texto social y político. El análisis en el cual se genera esto se hace importante ya que a la hora de iluminar las distintas modalidades en el que el lenguaje es utilizado en el contexto del trabajo para producir particulares representaciones de formas de acción e identificar y construir y sostener las relaciones del control y dominación sobre ciertos grupos a otros. Ahora vamos a explicar un poco este cuadro que lo vimos dentro de las lecturas que tuvimos. Son las dimensiones del discurso que en las cuales se divide en tres. La primera es el texto, después llega una práctica que es la práctica discursiva y por finalizando ya está la práctica social. De las dimensiones mismas del análisis del discurso se da la descripción del análisis lingüístico. Después viene la interpretación del análisis intelectual y por último la explicación del análisis social que lo podemos ver especificado en la siguiente imagen. A continuación se destacan algunas formas en las que el análisis crítico del discurso beneficia al análisis sociopolítico en la psicología política. El desvelamiento de ideologías, el ACD permite desentrañar las ideologías presentes en el discurso político, examina cómo el lenguaje puede encubrir o revelar las creencias subyacentes y los valores que sustentan las narrativas políticas. Con la construcción de identidades políticas, el ACD permite analizar cómo se construyen y representan las identidades políticas en el discurso, examinando cómo se delinean las categorías de nosotros y ellos, contribuyendo a la formación de identidades políticas. Bueno, una rama de esto, de lo que dice la compañera Vanessa, en cuanto al análisis, que es el que permite llevar a cabo como las ideologías presentes en el discurso y lo que da los términos en las narrativas que se utilizan para promover la ideología específica que cada individuo obtiene. Asimismo, se da una relación entre el poder y el lenguaje, el discurso, lo cual reconoce la relación entre el poder y el lenguaje que la psicología política. En esto ocurre un análisis crítico del discurso, lo que lleva a generar una ayuda de cómo identificar el lenguaje que se utiliza como herramienta de poder para consolidar o desafiar estructuras de políticas existentes, lo cual le da a ciertos grupos esta herramienta del lenguaje como mantenerse o crear un estatus político dentro de la ideología que cada persona puede adquirir. Perfecto. Continuando y aportando a lo que dice mi compañera Mauren, ella habla de que el lenguaje es también una herramienta de poder y de análisis en el discurso. Considero que también es una herramienta de análisis sociopolítico porque un discurso siempre tiene un sentido, siempre tiene un objetivo que se espera de entendimiento de la audiencia a la que va dirigida. Y hay discursos que buscan cambiar pensamientos. Entonces yo creo que el análisis crítico del discurso también es una herramienta para analizar la psicología política, porque a partir de esto un discurso puede sostener, modificar o incentivar a que se lleve a cabo un comportamiento. Los discursos políticos se encaminan al control del poder sociopolítico. En análisis de estos discursos nos muestran cómo se dirige este poder, cuál es el mensaje que quiere transmitir y cómo se quiere movilizar a quienes atienden dicho discurso. Por esto es una herramienta muy funcional en el análisis psicopolítico para poder comprender esas formas de acción, contribuciones y sentidos del lenguaje, como lo menciona mi compañera, que mueve a quien promueve el discurso y a quien lo sigue, buscando sustentar el comportamiento en un ámbito político que puede tener también un impacto social.
Es muy importante, aportando a lo mencionado por mis compañeros, concluir que el análisis crítico del discurso es una herramienta que se utiliza para examinar el lenguaje, y cómo éste contribuye a la construcción en la sociedad y a la reproducción, bien sea del poder, de la ideología y de las relaciones sociales. A través de un análisis crítico podemos entender cómo se percibe la sociedad y cuánto de este discurso permite que la sociedad pueda examinar ese poder, pueda tener una construcción de identidad, pueda tener una contextualización de ese análisis de discurso político. También, como nos lo manifiesta Godard del 2003, el objetivo central del análisis crítico del discurso es estudiar, ya sean estas opacas o transparentes, las relaciones de dominación, discriminación, poder y control, tal como se manifiestan a través del lenguaje y cómo estas pueden influir en la sociedad. Y en otras palabras, el ACD se propone investigar la forma crítica de la desigualdad social, tal como se viene expresada, señalada, constituida y legitimizada. Es por eso que dentro de la psicología política, un análisis crítico es sumamente importante porque nos permite ver un poco más allá de la sociedad y nos permite ser cuestionadores de qué es lo que está pasando y por qué se da pues las realidades sociales en el ámbito político. Muchas gracias. Agregando algo a lo que la compañera y todos hemos dicho, es que hay algo muy importante a lo cual también hay que hacer énfasis y es lo del análisis en la manipulación cuando son los discursos. En la psicología política puede ser valioso para identificar estrategias discursivas destinadas a manipular las percepciones o opiniones que cada persona se haya creado. Esto es particularmente relevante en el análisis de los discursos políticos, las campañas electorales y cuando se está hablando en sí de los medios de comunicación. Vale, perfecto. Yo también quisiera agregar, pues digamos en el sentido, digamos, de uno de los fomentadores de este sentido, es dentro de la perspectiva del ADC, el sello característico del trabajo de Pine-Clore es el interés por desarrollar una teoría social crítica del discurso a partir de la articulación de los estudios del lenguaje. Es de total importancia. Si no hay un lenguaje asertivo, pues digamos, no hay un discurso. Y los desarrollos de las ciencias sociales en el oriente de la investigación empírica sobre los cambios contemporáneos en el discurso. No todos los discursos son iguales de años anteriores como los discursos de un político actual. Agregando también a lo que dicen compañeros, este tema del análisis pues, de los discursos, del lenguaje, de esa comunicación detallada, pues nos ayuda a ver también cómo, de qué manera el juntar las palabras y dar carácter a un discurso, nos ayuda a ver también qué ideología tiene de trasfondo, ¿sí? Como un mensaje subliminal, de parte de dónde viene la ideología y qué ideología también quiere impulsar en una comunidad. Ok, pues también como agregando un poco pues a todo el tema de lo que están hablando sobre el análisis y las estrategias persuasivas, cabe recalcar que el ACD examina pues todas las estrategias retóricas utilizadas en los discursos políticos que se usan para persuadir y movilizar a la audiencia. Esto incluye pues el análisis de las metáforas, de analogías y otros recursos lingüísticos que afectan la percepción de las personas al momento de tomar decisiones políticas. Vale, compañeras, no siendo más, doy por finalizado el conversatorio. Espero que tengan una feliz noche. A la tutora, muchísimas gracias por dejarnos participar y pues esperemos que se haya hecho un gran trabajo. Hasta luego, compañeras. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.